Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rocío, soy bailarina, vivo y trabajo actualmente en Tailandia y en el video, en el blog, en el diario de hoy, como sea que se llame esto, les voy a contar e ir grabando mis actualizaciones con un tema que la verdad que para mí es un poquitito delicado. Siento que la comida suele ser un tema. Y por mucho tiempo como que no reconocía que era un problema o que era una situación porque me daba vergüenza. Mi nutricionista, yo había tenido una sesión con ella cuando estuve en Argentina, pero cuando estuve en la pausa entre Vietnam y Tailandia. Entonces, lo que yo le había dicho a ella era lo siguiente. Quiero trabajar en esto de bajar de peso porque soy bailarina y la verdad es que en la industria se nos está cobrando todo el tiempo el peso, el cuerpo. Sobre todo porque, ¿qué pasa? La gente, los contratantes, en lo que se basan en general para elegir a las personas es, tampoco quiero generalizar y tampoco quiero que se queden como esto es así, así, así. Pero lo que yo observo en general es que en muchos lugares dicen, para esta altura esperamos tanto peso aproximadamente. O a veces inclusive en algunos lugares preguntan talles. Lo cual es justo y está bien en el sentido de que si vos tenés un equipo que querés que tengan esta altura y que les quede este talle, hay unas ciertas medidas y unos estándares a cumplir, digamos, para ese tipo de contrato, para ese tipo de gente, que es lo que un poco me pasaba a mí en Vietnam. El estándar, por decirlo de alguna manera, era mujeres más altas que yo y de un biotipo mucho más delgado. O sea, ellas eran 1,70 con un talle S, que vos decís, ¿cómo? No sé, unas privilegiadas. Para lo que es el ambiente artístico, no es que haya cuerpos que sean más correctos que otros, obvio. Pero sabemos que modelos, bailarinas, tal, se esperan ciertos estándares y ciertas formas de que tengan el cuerpo y bla, bla, bla. Entonces, yo al no encajar tanto en esas medidas en Vietnam, tuve varios problemas. O sea, en un momento, las personas que estaban a cargo, no voy a decir que todas las personas, sino había una persona en particular que más de una vez, fueron 2, 3, quizás más, pero digamos que fueron 3 veces las que me dijo, tipo, tenés que bajar de peso porque si no, te vas a tu casa. Que yo lo entiendo porque, en general, para mí cada vez que había un fitting de un vestuario, porque yo me fui con un grupo de samba, sí, pero después cuando pasaron esos primeros 6 meses, nosotros nos quedamos trabajando, algunos de los de ese grupo y después hubieron otros 2 chicos que vinieron de otro grupo y se sumaron al nuestro. Nosotros quedamos como grupo de samba, pero aparte también éramos usados, digamos, como parte del staff general de bailarines. O sea, ellos tenían el staff de bailarines y tenían los grupos especiales. Nosotros, al ser samba, éramos un grupo especial. Pero cuando necesitaban un número porque había un evento más grande o tal, nos usaban como parte del staff de bailarines, entonces bailábamos lo que sea que haya que bailar. Ya sea ballet, ya sea contemporáneo, ya sea como medio hip hop, ya sea una danza medio vietnamita, había que hacerlo. Y para eso te tenés que poner un traje que ellos ya tienen comprado de hace mucho, o la cuestión es que vos tenés que entrar en esos talles que ellos esperan y yo tengo espalda. O sea, no me considero una persona gorda, que si lo fuera igual bien, pero bueno, para la industria en la que trabajo no se elige un cuerpo gordo en general. Entonces eso me trajo muchos problemas a nivel psicológico, digámoslo, porque no lo estaba haciendo de una manera sana y lo estaba haciendo bajo un estrés, en plan, si no bajas de peso, tipo, te echamos. Y literalmente yo siempre digo que, y lo vivo de esa manera, yo tengo la realidad que tengo, soy muy feliz y yo tengo el trabajo de mis sueños. Imagínate que te digan, tipo, tenés que bajar de peso ya porque si no, te echamos. Ese es mi trabajo, yo vivo de eso, encima estoy lejísimo de mi familia y también con una mentalidad, o sea, con otra personalidad en la que yo decía, si no me quieren acá, no me van a querer en ningún lado, porque yo vine acá de casualidad, o sea, me eligieron porque, bueno, ni idea. Entonces, obviamente que yo decía, si me echan de acá, chao, me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? Si en ningún otro lado me van a querer por gorda y por falta de talento y bla, bla, bla. Entonces imagínense intentar bajar de peso con ese estrés. Ya, al cortisol no le ayudamos. Y encima ahí fue falta de conocimiento. En primer lugar, no poder controlar mucho tus comidas, porque la gente del parque, o sea, era la que se encargaba de nuestras comidas y la forma de comer era como si fuese el formato era como un buffet. Imagínense lo complejo que es, habrán comido buffet en su vida. Vos ves, tenés un montón de opciones para una persona que está tan orientada a la comida. Estás como que también usás la comida como un chupete, le digo yo, como comfort food. O sea, yo también descargaba mucho las emociones en la comida, o sea, y sin querer culpar a mi familia de ninguna manera, pero
Para mí comer rico siempre fue muy importante y siempre tuve la suerte de que mi abuela cocinó y cocinaba muy rico y muy sano. En mi casa siempre desde muy chica las porciones fueron muy medidas por una cuestión de que mi abuela decía, si esto sobra, después queda en la heladera y no se lo comen, y tiene razón. Entonces ella siempre hizo las porciones muy justas. Entonces yo nunca, hasta que me mudé sola, yo nunca me tuve que preocupar por entender y sobre todo valorar la suerte que tenía de comer un plato tan nutritivo, una porción súper medida que vos decís, parece algo obvio. Para mí, yo con esta conciencia digo como, qué bien y qué resuelta que tenía la vida con mi abuela cocinando, por el amor de Dios, porque no solo que comía rico, comía balanceado, comía porciones tipo de comida de realmente muy buena calidad. Cuando te vas a otro lado y te das cuenta de que los alimentos están cocinados con mucho aceite o que no están condimentados o que tenés que las cosas, te das cuenta que la comida no es de tanta calidad, o decís, ay, bueno, qué suerte que tenía. La relación con la comida se vio muy afectada, especialmente en Vietnam. Obviamente que cuando me mudé a Buenos Aires, la primera vez que empecé a vivir sola, estaba como en plan aprendiendo a cocinar, y ya ahí en ese momento también subí bastante de peso porque era 2021, se volvió a cerrar todo, pues, o sea, 2020 pandemia, ¿verdad? 2021 se vuelve a cerrar un poco las cosas en Buenos Aires. Yo en ese momento empecé a vivir sola por primera vez en Buenos Aires y ahí estaba aprendiendo a vivir sola, aprendiendo a cocinar, y encima de repente estaba encerrada en una ciudad extraña porque yo fui aproximadamente un mes a clase o dos a clases presenciales, y ahí de nuevo, porque yo me había ido a Buenos Aires a estudiar, a seguir perfeccionándome como bailarina, estaba estudiando actuación, canto, bla. Yo me voy a quedar acá porque ya estoy acá en Buenos Aires, por más de que algunas de las clases las tomaba online, otras podía seguir yendo presencial, con barbijo, todo quilombo. Pero en ese momento también perdí un poco el control de entender los platos, entender las porciones, porque por un lado decía, bueno, me hago esto que es saludable, pero lo complemento con esto que me gusta. Y ahí como que, claro, cuando vos te querés hacer un plato tan combinado, si vos decís, ay, sí, pongo una milanesa de soja y pongo una ensalada, ay, pero también pongo unas papas fritas o un pan de no sé qué. Y es como que vos decís, sí, esto es lo saludable y esto es lo rico. Y ahí como que se te empieza a hacer un poco copiosa la cantidad del plato sin darte cuenta, porque de nuevo no es algo que yo en ese momento ya he estado pensando, porque en general, a ver, nunca me gustó mucho mi cuerpo, pero siempre fui bastante flaca dentro de todo. Entonces como que nunca había tenido que pensar en esto de... Nunca antes por lo menos me había pensado, porque siempre bailé mucho tiempo, siempre fui muy activa, entonces nunca había pensado en las porciones, en las cantidades, en qué comer exactamente. Sí, sabés que tenés que comer vegetales, tenés que comer carne, bla, pero no lo pensás demasiado, sobre todo en mi caso cuando tenía la suerte de nuevo de tener a mi abuela que cocinaba, y si no, mi mamá también cocina espectacular, o bueno, X. Nunca tuve que pensar demasiado en la comida hasta ese momento. Ahí fue cuando se empieza como a desconfigurar todo, cuando empecé a vivir sola. Como ese año no me di cuenta de lo gorda, digamos, que estaba en relación a cómo estaba antes, hasta que yo me fui en 2021 a Buenos Aires, y en 2000, ya pasado ese año, en marzo de 2022, bailo en el carnaval, y una persona me dice como, cuando me estaba probando el traje, me hace el comentario incómodo de recibir para una persona que se tiene que exponer a muchas personas a bailar en bikini, prácticamente en malla. Ay, casi tiro la taza. Y ahí fue como que yo nunca tuve comodidad con mi cuerpo de mostrarlo y tal, ahora un poco más sí, pero en ese momento, o sea, daba igual cuánto más o menos gorda estaba, porque igual yo sentía esa incomodidad con el cuerpo, pero hasta ese momento no me había mirado y no me había visto en plan tipo, engordé bastante y no me había dado cuenta. Ese es el problema. Creo que ese es el problema, cuando no te estás dando cuenta, cuando ni siquiera te estás mirando lo suficiente como para entender, che, ojo, algo está pasando, al margen de, sin demonizar los tipos de cuerpo ni nada, sino como realmente decir como, che, algo está pasando en tu vida, o estás modificando algo que de repente subiste, porque yo ese año, no quiero decir exactamente que subí 10 kilos, porque tampoco fue tan así, pero subí por lo menos 5 kilos, que no es lo normal. O sea, lo normal de una persona sería, esto, por favor, si hay algún experto, lo pone en comentarios, pero hablando con mis amigas me dice, una vez una de las chicas dijo como, yo estoy subiendo tipo 1 kilo al año aproximadamente, que es algo que la doctora me dijo que es normal, y yo tipo dije como, sí.
o sea, me hace sentido porque uno va envejeciendo y el cuerpo cambia, etcétera, pero de repente subir 5 kilos en un año como que no me parecía lo más lógico, ni a mí. Obviamente que en ese momento no lo pensé y no te das cuenta y vas viviendo tu vida y vas haciendo lo mejor que podés. Mudarse solo nunca es fácil, mudarse a otra ciudad encima a perseguir tus sueños, bla, como que estás en mil cosas, sobre todo una persona como yo que estaba tipo intentando emprender, estudiar. Lo básico es tener plata para pagar el alquiler y para pagar tus actividades, o sea, el resto, encima que mis papás me ayudaban obviamente porque les usaba su tarjeta de crédito, entonces tampoco es que me podía mantener mucho sola, pero la verdad es que lo estaba haciendo muy bien. Hoy mirando para atrás digo como, y es que son un montón de cosas las que tenés que aprender a hacer cuando sos adulto y cuando te vas a vivir solo. Después, obviamente, el año siguiente, cuando me di cuenta, o sea, bueno, ese carnaval ya no, cuando me di cuenta que estaba como más arriba del peso que normalmente estaría acostumbrada, dije, ok, ese carnaval me agotó mucho, fue mi primera experiencia como coreógrafa y no solo estaba como coreógrafa, sino que también ayudaba a hacer los trajes, también enseñaba porque era un carnaval muy chico, donde la mayoría de las personas, muchas de ellas no bailaban, entonces fue llevar adelante una comparsa chica, junto a un equipo por supuesto, pero que tenía, había que tapar muchos huecos y yo ayudaba lo más que podía a tapar esos huecos y eso me llevó a un cansancio extremo que dije, basta, no quiero saber más nada con el carnaval, no quiero saber más nada con ser bailarina, tipo, esto me frustró, no funcionó. Fue por eso también que cuando la propuesta de mi pareja de ese momento me dijo, ¿te querés mudar conmigo? Yo me hago cargo, no sé qué. Porque yo, a ver, podía seguir trabajando en Buenos Aires, sí. Tenía propuestas de trabajo, sí, pero no estaba muy claro si iba a seguir dando clases, si iba a trabajar en producción, si iba a tener algún lugar en la municipalidad que tal vez no tenía mucho que ver con lo artístico. Era como que estaba muy abstracto. Sabía que iba a poder formar parte del equipo de alguna manera, porque aparte sé hacer muchas otras cosas que no son solamente bailar, pero dije, voy a tomar esta oportunidad que me está presentando la vida, de irme a vivir a otro país, de irme con mi pareja, que aparte en ese momento estábamos muy bien. Entonces dije, ok, bueno, probemos. Entonces ahí, cuando me mudo para allá, imagínense, de planear vivir, trabajar como bailarina en Buenos Aires, a de repente estar en modo tradwife, viviendo en una casa. No era que no salía, porque sí, obviamente, pero era mucho menos de lo que estaba acostumbrada en Buenos Aires. Entonces, imagínense sumarle a ya no tener un muy buen conocimiento de la comida, moverte muy poco. Tampoco mejoré porque tampoco era que estaba buscando activamente como adelgazar, porque decía tipo, o sea, tampoco me veo tan mal. No sé, como que simplemente no estaba en mi conversación de ese momento dedicarme a eso. Hasta que, bueno, después empecé a entrenar, porque tampoco es que me veía tan, bueno, por momentos sí, pero cuando me daba cuenta de que, che, hey, algo pasaba, no sé exactamente, no recuerdo exactamente cuál era, tipo, lo que hacía que me dé cuenta, capaz verme en algún video, haciendo alguna clase online o lo que sea, y ahí decía como, ok, tal vez me tengo que ocupar de mi cuerpo. Hasta que, bueno, después llegó Vietnam, obviamente los primeros días, y cuando me fui preparando, los primeros días entrenas un montón, bailas un montón, entonces como que mi cuerpo no fue un tema al principio, o sea, sí, la verdad que siempre fue un tema porque encima bailábamos con malla y con una, o sea, la malla con la que bailábamos, que la habrán visto en la miniatura, tenía un hueco acá y teníamos que usar las medias de red, o sea, imagínense, la media de red hasta acá y esto sería lo normal que vos te la pondrías, ¿no? Pero el hueco de la panza quedaba así, de la malla tenía como un hueco en la panza. Entonces, como que la media la tenías que usar por debajo del hueco, pero claro, la media lo que hace es que sujetar para que no se te mueva todo, pero eso hacía que la panza me termine saltando y parecía una embarazada, les juro, porque encima con ese hueco en la panza yo decía, no se les pudo haber ocurrido un peor diseño para este traje. No podían pensar en algo que les desfavorezca. Literalmente ese diseño desfavorecía a todos los cuerpos, porque hasta la que tenía más lomazo no le quedaba lindo, porque no era una cuestión de realmente no era un diseño inteligente, sobre todo para un grupo que va a tener muchos cuerpos distintos, pero bueno, también es como uno de los diseños más genéricos y como más característicos en el samba. Entonces, bueno, entiendo también por qué lo pidieron así, pero era como, chicos, ¿no ven que eso no favorece? ¿Por qué no hacer una malla completa? O de último una bikini, que va a quedar mejor que eso. Pero bueno,
X. Todo eso hace que después de mucho trabajo, después de... bueno, no, paren. Me falta todavía la parte de cuando me fui. Yo cuento las historias así, voy, vengo. Algún día mejoraré, les prometo. Vietnam. Bueno, como eso les decía, cuando me fui a Vietnam, mucha actividad, entrenar, sentirte motivado. O sea, los primeros meses vos estás tipo re manija, ensayando mucho, full motivación, tal. Encima, yo en un momento conocí a alguien con el que entrenábamos juntos. Y eso la verdad es que me motivaba un montón porque él se levantaba conmigo, íbamos, entrenábamos, tal. Y cuando él se fue, la verdad que fue muy duro para mí. Porque bueno, no solo se fue él, sino que, bueno, esto también me parece importante decirlo. Termina la temporada, o sea, por lo menos en el parque donde yo trabajaba, la temporada alta es desde abril más o menos hasta agosto, hasta el 31 de agosto. Entonces, los contratos son de 5 o 6 meses, los de temporada alta, digamos. Y en 31 de agosto se va mucha gente, mucha gente. Como que les diga, de pasar de un elenco de 100 artistas, se pasa a un elenco de 30, 40 artistas. Porque es temporada baja, va muy poca gente al parque, llueve muchísimo, hace frío ahí arriba porque es arriba de la montaña. Cuando llega la temporada baja, yo era una de las personas que no iba a seguir en este grupo de samba. Porque bueno, evidentemente no les gustaba o no les gustaba mi cuerpo, no sé. A ver, a mí si me preguntan qué es lo que creo que hizo que me descarten a mí, era más que nada el tema del cuerpo. Porque la verdad que, humildad aparte, yo era una de las mejores del grupo. Yo lo siento así. Yo siento que soy muy buena en el samba y siento que más o menos entendí. En ese tiempo éramos todas buenas. Cada una tenía sus cosas. Pero siento que yo pude evolucionar bastante como para entender qué era lo que el parque necesitaba. Por eso digo que soy buena. Yo sé que soy excelente como bailarina y como profesora de samba no P, sí. Pero este tipo de trabajos no solo implica que vos tengas una buena técnica y sepas bailar. Hay mucho más a tener en cuenta. Y yo siento que pude desarrollar eso que más o menos se necesitaba. En lo que sí no soy para nada buena para este tipo de trabajos es aprender coreografías rápido. Yo demoro mucho en aprender las coreografías y para este tipo de trabajo hay que aprender coreografías rápido porque los shows, tipos 2-3 días, tenés que hacer un show, sobre todo si es un evento que se baila una sola vez, demoro mucho. En eso no soy buena. Pero bueno, para lo que era este grupo, que íbamos a hacer más o menos las mismas coreografías y cambiar cada tanto nada más los shows, no iba a tener mucho problema. Pero bueno, no fui una de las elegidas para que se quede en el grupo porque éramos un grupo en ese momento éramos creo que 7 u 8. Se iban a quedar 6 o 5, algo así, bueno, X. La cuestión es que a mí me dijeron, empezá a buscar otra cosa porque no te vas a quedar. O sea, no estaba confirmado al 100%, pero se veía que yo no era de las que se iban a quedar. Sin embargo, hubieron situaciones en las que por un motivo o por otro se empezaron a descartar personas de que bueno, ella se va por este motivo, ella se va por este otro motivo. De las dos personas que habían quedado elegidas para quedarse, a último, bueno, no tan a último momento, unas semanas antes dicen como, no, nosotras nos vamos. Y ahí me dicen a mí, bueno, no queda nadie, básicamente, así que te podés quedar. No me dijeron así, pero no me habían confirmado hasta el último momento, bueno, hasta que todo el mundo se fue, nadie me vino y me dijo, tipo, sí, bueno, vos te quedás, pero ya era obvio de que, bueno, sí, vos te vas a quedar. Y a partir de ahí fue en que empezaron los problemas de que, ay, que tenés que bajar de peso, que no sé qué, como que ahí empezó como esa mini amenaza de, bueno, tipo, te quedás, pero ojo con la comida, tipo, bueno. Cuando sucede esta situación en la que vos decís, no les gusto acá, o sea, no me quieren y me quedé por descarte, ahí es que empiezan aún más las inseguridades, bueno, tengo que ser, o sea, no encajo acá, tengo que ser merecedora por el cuerpo, muchas cuestiones que se empiezan a poner en juego, que en este momento no recuerdo exactamente cuál era mi discurso, lo que yo me decía mentalmente en ese momento, pero se lo podrán imaginar. Esta situación, sumado a que muchos amigos se fueron, a que esta persona que me estuvo acompañando casi 2 meses también se fue muy duro para mí el lidiar con todo eso, porque a nivel emocional, entiendan que uno está viviendo a, ¿qué? 15.000
kilómetros, 17.000 kilómetros de tu casa. Encima, en el primer contrato por lo menos, yo siento que te abrís mucho, o bueno, particularmente eso me pasó a mí, y teníamos un grupo muy lindo, éramos muchos latinos, y muchas personas se fueron. Entonces, eso afecta muchísimo. Imagínense que nosotros todas las semanas teníamos day off casi todos juntos. Entonces, íbamos de fiesta, organizábamos para, no sé, ir a la playa, no sé, ir por ahí de excursión a algún lugar. Era un grupo hermoso. Y vos te haces una familia, o sea, te pegás mucho porque vos salís de tu contexto, salís de tu cultura, salís de tu familia y la tenés que rehacer en donde sea que estés. Y ellos se convierten en tu familia. Por ahí una persona con la que capaz podés estar junta una semana, pero esa semana te juntaste así y cuando le tenés que decir chau, se lleva una parte de tu corazón. O sea, suena como un poco cursi y hasta para mí, toda esa sumatoria de cosas fue la que a mí me hizo que me sea muy difícil saber cómo lidiar con el bajar de peso, con la comida, porque, o sea, yo estaba por ahí angustiada y comía, o estaba aburrida y comía. Obviamente que en ese momento no me daba cuenta de que, estoy usando la comida porque estoy angustiada, sino como, quiero comer, me siento ansiosa, y tipo, como que la comida era algo que yo decía, bueno, era la forma que yo conocía un poco de calmarme, por más de que después, o sea, no lo hacía, pero era simplemente como el automático. Noviembre, octubre, noviembre, yo empecé a trabajar con una nutricionista. Tenía una psicóloga en ese momento que después la terminé cambiando porque yo decía como estoy dando vueltas en círculos y no veo un progreso. Esa psicóloga me recomienda a la nutricionista. Nutricionistas, si están viendo esto, tomen nota, porque la verdad que tuve la inteligencia y la conciencia suficiente como para darme cuenta que lo que me estaba diciendo era una cosa muy, muy tonta. La nutricionista me enseñó a comer, o sea, me daba como unas recomendaciones y tal, de, bueno, lo básico que te enseña un nutricionista, ¿no? Pero ¿cuál era el problema? O lo que yo observo que era mi problema en ese momento, era que yo no, además de no saber comer, de no saber cómo armar las porciones y tal, yo tenía mi tema venía acá. Era una cuestión más psicológica que ella no supo cómo abordar y que evidentemente yo a mi psicóloga o yo no le estaba dando la información completa o evidentemente ella tampoco estaba lo suficientemente capacitada, porque uno va al psicólogo porque solo no está pudiendo ver las cosas que están siendo un problema o que están siendo unas situaciones. Por eso que uno va al psicólogo, porque si uno lo pudiera ver uno mismo diría como, mira, me estoy mandando esta, bueno, lo voy a dejar de hacer o voy a armar un plan para que esto deje de ser un problema. Evidentemente no estaba con las personas justas en ese momento y cuando yo le decía a la nutricionista, o seguramente a mi psicóloga también se lo he dicho, yo le decía, yo siento que tengo un monstruo adentro, o sea, me siento como el monstruo de las galletas, y cuando estoy en un momento, obviamente en ese momento no lo planteaba con estas palabras, porque esto o lo puedo hablar hoy de esta manera después de mucha terapia, obviamente. En ese momento yo le decía, yo siento que tengo un monstruo, o sea, siento que agarro o sobre todo el problema era más que nada a la tarde, cuando me sentía como desmotivada y decía, bueno, quiero ir al gimnasio. Aparte que también llegaba un punto en el que teníamos muchísimo estrés, muchísimo trabajo. Empezamos a tener problemas con mi compañera de habitación porque también nos comparaban mucho. El cuerpo ella tiene divina, un lomazo, pero yo me comparaba con ella todo el tiempo. Porque nos comparaban, no solo en el cuerpo, sino en cómo bailábamos, en la ética de trabajo y en general siempre nos comparaban entre todos y es algo que pasa mucho, pero yo estaba durmiendo con mi peor enemigo, que obviamente cero, y Cami, si estás viendo esto, te adoro y no para nada te culpo de todo esto, pero las dos ya hemos conversado y sabemos que estamos en una situación muy estresante. Imagínense todo esto que conté antes, más estar durmiendo con una persona, o sea, compartir la habitación con una persona que encima tiene horarios distintos de los tuyos. Capaz que, o sea, las dos nos molestábamos la una a la otra. Capaz que ella estaba en una semana que, no sé, entrenaba a las 10 de la noche, volvía a las 11 y yo capaz que ya estaba en la cama y me despertaba, o lo que pasaba más seguido, que era lo contrario, que ella dormía muy temprano, se levantaba muy temprano a ir al gimnasio, entonces cuando ella se levantaba me despertaba,
O, no sé, mismo yo seguramente me despertaba y por ahí iba a buscar algo a la heladera, capaz un horario que nada que ver, y ella habrá escuchado ese ruido con seguridad porque, o sea, compartíamos la habitación. O sea, si ella se levantaba al baño, yo la escuchaba. Imagínense ese cansancio mental, emocional, el estrés, porque teníamos a veces trabajos extra o teníamos que viajar, y el estar tanto tiempo compartiendo con una persona también afecta mucho a tu psicológico. Entonces, todas esas cosas no colaboraban con mi ambiente interno y sobre todo a trabajar esto del el cuerpo, la comida, además, pero porque ya no era la comida simplemente, o sea, eran muchas otras cosas. Entonces, cuando yo le planteaba esto, siento que tengo un monstruo que no lo puedo controlar, cuando yo todavía no puedo creer. Hasta el día de hoy me río de la barrabasada que me decía la nutricionista. Me dice, bueno, pero cuando quieras comer o te sientas así como que ansiosa, que no sabes controlar cómo hacer, andá y cepillate los dientes, o toma un vaso de agua, o come un chicle. Y yo le decía como, bueno, como que la primera vez que escuché esa recomendación, dije como, bueno, intento. Adivinen si eso sirvió o no. O sea, sí, yo entiendo que es una técnica y que seguramente a gente normal les sirve. O gente normal en plan, gente que no tiene este tipo de circunstancia o de situación con la comida. Pero imagínate por una persona que, obviamente que la nutricionista me decía eso desde un lugar profesional, desde un lugar de que a otras personas le ayuda, desde un lugar de... esas eran las herramientas que ella tenía y seguramente yo tampoco le habré expresado todo este contexto que les estoy dando ahora porque no sabía, porque no tenía toda la información, pero con toda esta información que tengo ahora lo puedo decir y lo puedo compartir, obviamente. Y quiero también compartir mi viaje actual y les quiero decir a las personas que están en una situación como la que yo estaba que hay solución, que se sale de eso, porque a veces literalmente te sentís como, no sé porque no tengo otro tipo de adicción, pero realmente te sentís adicto a la comida y como que es algo que está rumiando todo el día en tu cabeza, y que encima yo creo que además es diferente a otras adicciones que desconozco y hablo desde el total desconocimiento, pero uno no puede dejar de comer. Y la comida es algo que, bueno, como el alcohol también, como el cigarrillo, son cuestiones sociales, pero si vos dejás del cigarrillo, no, o sea... Estaba editando el video y me di cuenta que se cortó al final de la nada, por eso van a ver que queda medio inconcluso el clip anterior. Lo que quería decir y cerrar el video es, si bien hasta el día de hoy no me gusta la palabra luchando con la comida, pero sí es un tema que sigue siendo recurrente para mi día a día, pero me doy cuenta que es algo que sigue constantemente. Sin embargo, gracias a tener información, gracias a hablar y recibir ayuda de distintos profesionales, de distintas personas y sobre todo hablar del tema y entenderlo y no taparlo, fue y es lo que está siendo más productivo para sentirme cada vez mejor y cada vez no solo más en control de la situación, sino más libre con respecto al tema de la comida, y con respecto a mi cuerpo también, y entender sobre todo que es un tema que se aborda con amor, desde la paciencia, no desde el no quererse, no gustarse, estar criticándose todo el tiempo, porque al final generar un cambio de esa manera siento que es aún más difícil y más doloroso. Así que espero que les sirva, que les compartan este video a quien crean necesario y los veo en el próximo. ¡Mua! Chao, chao.